Pues, ¿qué te parece leer el prólogo? Me parece interesante compartirlo contigo, esperando no equivocarme. Entonces vamos a ver qué tal. Igual la idea es que pues tengas la oportunidad de escuchar un poquito para que puedas pues saber si lo puedes comprar o si lo puedes conseguir. Y por ejemplo el prólogo dice: érase una vez un día que parecía soleado. Alguien caminaba por la vida muy campante, se sentía despreocupado y paseaba cómodamente. El camino le parecía difícil, no es cierto. El camino le parecía fácil, sin problemas para reconocer. Ok, imagínate cuántos intentos tengo que hacer para esto. Ok, vamos a empezar otra vez. Érase una vez un día que parecía soleado. Alguien caminaba por la vida muy campante, se sentía despreocupado y paseaba cómodamente. El camino le parecía fácil, sin problemas para recorrerlo, cuando de pronto, sin fijarse, o tal vez sin darse cuenta, sin estar pendiente por donde caminaba, ¡pum!, sintió un tropezón que le hizo caer. El golpe lo dejó desorientado. No supo qué pasó. Empezó a sentir emociones que antes no había experimentado, que se hacían cada vez más intensas. Todo lo que traía consigo se fue cayendo conforme se desplomaba. Esas cosas que dan seguridad a las personas, como el bolso, dinero, la pluma, el suéter. Todo lo de él se perdió mientras caía. Su mente desorientada quería encontrar razones de lo que estaba sucediendo. Toda su energía se fue en buscar por qué le había pasado esto a él y encontrar culpables. Sí, todos pagarían por hacer que se derrumbara. Mientras más caía, más se lastimaba, su estrés creció. Quería salvarse de lo que estaba pasando, no caer más y dejará de doler, pues sentía que esto era muy fuerte. Él se agarraba de lo que podía, pero le dolía más. Estaba desesperado, sin orientación, toda su fuerza se iba en sobrevivir, luchando, esforzándose sin lograr un resultado. ¿Cómo podía ser que le hubiera pasado esto a él? Podía fervorosamente nunca haberse derrumbado. Se sentía dentro de un hoyo inmenso, donde gritaba, pataleaba, pero entre más se movía, mayor era su dolor. Luchaba y luchaba, pero no lograba nada. Decepcionado de sí mismo y de su poca fuerza, en algún momento que dejó de moverse se percató de que estaba oscureciendo. Así que lo invadió una enorme tristeza. Lloraba y lloraba, lamentándose. ¿Por qué a mí? No le hago daño a nadie. Esto es injusto. Esto no es justo. ¿Ahora qué va a pasar? Así, la mente lo llevaba con gran miedo y dudas hacia el aniquilamiento. Así, la mente lo llevaba con gran miedo y dudas hacia el aniquilamiento. Cuando llegó la noche, continuaba llorando, lamentaba lo sucedido. Sus heridas lo aquejaban, ya estaba oscuro, por lo que su visión se nubló. No quería siquiera moverse, pues sentía que si lo hacía, solo acrecentaría el de por sí ya el intenso dolor. Entre más trataba de salir, más se hundía física, mental y emocionalmente. Revisaba y tocaba sus heridas, trataba de ver qué tan profundas Revisaba y tocaba sus heridas, trataba de ver qué tan profundas y cuántas eran, y sin querer se lastimaba más. Trataba de hacer un escaneo de todo el daño que había en su cuerpo mientras su enojo crecía. Pensaba, ¿quién me habrá hecho esto? Alguien me lo hizo. Así, creaba historias en su mente que lastimaban y confundían más.
Pasó la noche atormentado por un sinfín de sentimientos. Tristeza, furia y, por si fuera poco, laceraba más sus heridas, diciéndose a sí mismo: ¿cómo es posible que nadie me ayude? Soportó el clima frío de la noche, cosa que no le importaba mucho, pues sus pensamientos y todo él seguía lamentándose por lo sucedido, creando más dolor y lesiones de las que tenía desde antes de caer. Por fin desistió, dejó de luchar, ya no podía más. El cansancio llegó y finalmente se rindió. Comenzaba a clarear cuando despertó. Pudo observar dónde estaba. Lo invadió una sensación agradable junto con la esperanza de poder salir de ahí. No sabía cómo ni de qué forma. Era esa corazonada de sí puedes, que no se piensa, simplemente se siente. Así empezó a enfocarse en los recursos que tenía. Atravesó el miedo que da cuando haces algo nuevo y que, a pesar de que duele, sabes que lo tienes que hacer, pero con una sensación de paz. Lo que parecía antes un inmenso hoyo era una zanja a tan solo unos pasos de la carretera. A primer movimiento percibió que las heridas y el dolor seguían ahí, pero con su mente un poco más clara, dejó de lado las quejas. Se preguntó: ¿será que si me pongo en pie pueda pedir ayuda? Algo en su interior lo hacía saber que sí. Revisó sus lesiones y, aunque el enojo lo invadía por sentirse lastimado, las heridas parecían tener solución. Observó a su alrededor. Buscó cosas que lo pudieran servir. Vio una rama que le servía para apoyarse. Le costó mucho trabajo ponerse en pie, pues todavía estaba cansado y su energía era baja, pero sabía que tenía que ayudarse a sí mismo y hacerlo, porque escuchaba esa voz interior que lo apoyaba. Así, dejó de lado los sentimientos de agotamiento y tristeza y se ocupó en salir. Lo hacía con cuidado, con amor a sí mismo, sabiendo que debía enfocar su energía en lo que era necesario para él. Observó, agudizó sus sentimientos, lo que tenía. Vio que con su ropa podía hacer un torniquete, que con un poco de agua que traía en una botella podía refrescar su cara y limpiarse. A lo lejos distinguió a unas personas y entonces pidió ayuda. ¡Ah, qué bien! Se sentía que alguien lo ayudara. Mientras esperaba, pudo descansar con la sensación cada vez más fuerte de que esta pesadilla estaba a punto de convertirse en un momento de recuperación. Muchas de las cosas que traía consigo se habían perdido. Empezó a angustiarse de nuevo, preguntándose: ¿dónde estarán? Para él eran indispensables, pues le daban seguridad. Además, eran sus recuerdos. Entonces sintió una nueva sacudida. Logró conectarse con la primera sensación interna que tuvo cuando supo que todo iba a estar bien y que lo que era de él tarde o temprano regresaría. Al estar de pie, comprendió que podía empujarse con sus manos. Al estar de pie, comprendió que podía empujarse con sus brazos y salir del hoyo por su propio esfuerzo. Esta vez fue diferente. Comenzó a entender cómo lo tenía que hacer, con cuidado y paso a paso, protegiéndose para no lastimarse más. Entendía que tenía que pedir ayuda porque es bien sabido que compartir el camino con alguien lo hace menos difícil y sentir el apoyo de los demás reconforta. Así que aquellos a quienes pidió auxilio les sostuvieron el brazo, pudo recargarse un momento en ellos para recuperar el aliento y continuar. A su paso, encontró seres que lo ayudaron a recoger sus cosas. Hubo quienes les enseñaron a hacer un torniquete, otros le acompañarían y de algunos más recibió las palabras exactas para recuperar. Otros lo acompañarían y de algunos más recibió las palabras exactas para superar su situación. Mientras caminaba se dio cuenta que ahora tenía una intención clara,
había creado espacio y encontrado nuevos recursos, como lo importante que es contar con la ayuda de los demás. Comenzó a experimentar una sensación ligera de poder. Agradeció haberse dado la oportunidad de abrirse y había partes que aún dolían. Comenzaba a estar seguro de su sanación. De repente todo tuvo sentido. Se sintió más fuerte, consciente de quién era y de lo que era capaz de hacer por él mismo. Agradecido, entendió, o quizá con el paso de tiempo entendería, que las coincidencias no existen y que todo esto lo ayudó a forjar lo que él estaba destinado a hacer a través del poder de estar consigo mismo. Y como sabes, el poder de estar contigo de Rosy D'Amico, que creo que ahorita que acabo de ver el video, aquí a mí me va a aparecer volteado porque lo estoy viendo así, pero para ti ya va a estar bien grabado, aparece como tal. Vale la pena que continúes leyéndolo, es importantísimo que tengas la oportunidad de simplemente dar tu opinión, porque creo también en este mensaje que da Rosy que tienes la oportunidad de expresarte de una manera auténtica siempre y cuando creas en ti y tengas la oportunidad maravillosa simplemente de ser tú.